Muy bien, ya estamos aquí en código. Para este sencillo ejemplo, lo que hice fue crearme dos APIs. Tenemos un API de una escuela, lo que simula una escuela, ¿vale? Tenemos el nombre de la escuela, la ubicación y el estatus. El estatus lo vamos a utilizar para manejar si está activo el registro o si no está activo. Recordemos que en una base de datos no podemos eliminar un registro por completo, simplemente lo marcamos como activo o como no activo. También tengo un API para unos estudiantes, representa unos estudiantes, entonces tengo aquí el ID de estudiante, el nombre, el apellido y tengo aquí un School ID que nos va a servir para poder obtener la información de la escuela en donde está inscrito un estudiante, ¿vale? Entonces vamos a continuar de momento con students. Vemos que también tiene aquí su estatus. Después creé un repositorio. En este caso yo estoy utilizando GPA para el manejo de las queries de SQL. También tengo aquí el servicio en donde defino toda la lógica. De hecho, esto es una API asíncrona, por eso estamos utilizando completable feature para las promesas, ¿vale? Tenemos la implementación del servicio. Aquí después estoy inyectando el repositorio para poder hacer uso de nuestros métodos. Es una API muy sencilla, de hecho no tiene validaciones más que en el update, ¿no? Pero bueno, esto sin duda se podría mejorar, pero para fines didácticos simplemente lo hice así. Después tenemos el controlador, que también es muy sencillo este controlador. Simplemente estamos inyectando el servicio para poder delegar la petición a nuestro servicio. Y bueno, del servicio al repositorio y ya del repositorio sucede toda la magia. Bueno, aquí esta es nuestra API de Students. Y bueno, lo mismo lo hice con nuestra API de escuelas. Definí el repositorio de escuelas, el servicio, ¿vale? Donde está toda nuestra lógica. Y bueno, la implementación de este servicio, que básicamente es lo mismo que en Students, simplemente que en este caso vamos a trabajar con la entidad de escuelas. De hecho, aquí hay un error y aquí debería decir escuelas, ¿vale? Esta es nuestra tabla de escuelas. Muy bien, también tenemos aquí nuestro controlador, muy sencillo. Simplemente manda a llamar al método y eso es todo. Entonces vamos a levantar estas aplicaciones para ver que están funcionando correctamente. Primero vamos a levantar esta API de escuelas. Voy a abrir aquí la terminal y voy a escribir el comando gradle boot run, ¿vale? Para ver que se están ejecutando bien. Esperamos a que levante la aplicación. Vemos aquí los logs y bueno, ya está arriba nuestra aplicación. Esto bien lo pude haber hecho con el botón de play que tiene IntelliJ por defecto, pero lo quiero utilizar para poder mostrarte que bueno, vamos a estar haciendo uso de comandos en esta consola, simplemente un Gradle clean y un Gradle build para poder trabajar con gRPC. En caso de que tú no tengas instalado Gradle en tu computadora, podemos utilizar el wrapper, que en este caso sería Gradle w y el método bootrun. Bueno, perdón, el comando bootrun. Entonces le damos enter y esperamos a que se ejecute. Toma su tiempo, entonces no nos desesperamos y vemos que ya empezó la aplicación, ¿vale? De hecho, esta levantó en el puerto 8080. Vamos a ver ahora con students. De misma forma, voy a abrir una terminal y voy a ejecutar el comando gradle bootrun y vamos a esperar a que levante esta API. Aquí vemos que también ya empezó la aplicación y en este caso levantó en el puerto 8081. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tengo Postman en donde voy a
primero a mandar a un estudiante. Voy a hacer el post y vemos que se realiza correctamente. Ahora voy a realizar el post de una escuela y vemos que también se realiza correctamente. Entonces nuestra API está funcionando muy bien. Estos son los únicos métodos que voy a probar de momento para no alargar este video. Aunque si ustedes gustan puedo tan solo probar este get para ver que funciona. Pero bueno, la idea es que ustedes repliquen esto con su propia API y va a funcionar perfectamente. En este caso me está mandando un error porque... Vamos a ver por qué. Dice que no encuentra este método. Es un... Ay, perdón. En este caso debe de ser esta ruta. Estaba probando alguna otra API y por eso se confundió, pero vemos que ahora sí ya funciona. Ok, entonces nuestros servicios están funcionando correctamente. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con gRPC.